Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos a la clase número 7, 7:30 en punto. Clase número 7 de las normas internacionales de información financiera NIF y algo más. El mensaje de esta noche es de el señor Martin Luther King. Nos dice: la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacer eso. Martin Luther King. Y esta frase, este mensaje de Martin Luther King, viene justamente a decirnos a nuestra América Latina, al Ecuador, que la corrupción no puede liberarnos de la corrupción. El narcotráfico no puede liberarnos del narcotráfico. El terrorismo no puede liberarnos del miedo, del terror. En mi país han asesinado a un candidato presidencial, el señor Fernando Villavicencio, un periodista que luchaba contra los grupos mafiosos del narcotráfico, del terrorismo, del sicariato, del secuestro, y que valientemente denunciaba estos hechos y que hizo el intento por liberar al Ecuador de estas mafias. Pero este no es un problema solamente del Ecuador, este es un problema de Colombia, es un problema de Venezuela, es un problema de Perú, Bolivia, Centroamérica y todos los demás países del mundo. Vivimos en épocas demasiado desalentadoras, donde la corrupción se ha apoderado de una gran mayoría de nuestros países, donde el hombre, a través de engañar, mentir, asesinar, robar, destruir, quiere tener mansiones, autos y otros objetos lujosos para aparentarlos hacia los demás. A veces no es cuánto tengamos, sino cuánto podemos dar a los demás. Cuántos amigos leales podamos sumar en nuestras vidas. Cómo podemos ayudar a las demás personas sin necesidad de pedirles nada a cambio. No es una tarea sencilla, pero la única manera de acabar con toda esta lacra social es luchando contra la corrupción. La corrupción es el verdadero enemigo. La corrupción es el verdadero enemigo. Por culpa de la corrupción se incrementa el narcotráfico, el sicariato, las pandillas, los jueces deshonestos y así un sinnúmero de situaciones donde la gente tiene miedo a hablar,
donde la gente tiene miedo que la maten, donde la gente no quiere escribir un mensaje porque tiene miedo ser identificado y ser blanco de estos individuos. Tienen terror, no miedo, terror. Pero debemos perder el miedo. Los malos no son más. Hay mucha gente que quiere vivir en paz, que es buena gente, que es gente trabajadora. Pero que si nosotros no nos unimos, si nosotros no trabajamos por el cambio, ese cambio no vendrá. Habrán más dictadores, habrá más droga cruzando nuestros países, habrá más sicarios, más terroristas, más políticos corruptos. Yo tengo miedo. No crean que no tengo miedo, pero el miedo no nos puede paralizar, el miedo no nos puede someter y debemos ser fuertes en estos momentos de oscuridad y entre nosotros tratar de poner ese granito de arena, porque si no lo hacemos, si no damos ese paso, lo que va a ocurrir es que estos políticos corruptos se apoderen de toda nuestra América y la destruyan. Miremos lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, y no voy a nombrar otros países, pero ustedes lo están viendo, ustedes ven las noticias. Bien, depende de cada uno de nosotros y cae como el anillo al dedo este mensaje de Martin Luther King, donde nuevamente lo leo. La oscuridad no puede expulsarla a la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacer eso. Bien, esperemos que el amor a nuestro país. ¿Y quién es nuestro país? Nuestras familias. Todos aquellos que conformamos cada uno de nuestros países. Y por ello es que ese amor debe superar esa barrera de oscuridad para avanzar. Si los hombres buenos y las mujeres buenas no hacen nada, entonces el mal ganará. Si los hombres buenos y las mujeres buenas no hacen nada, entonces el mal ganará. Bien, hoy lunes 14 de agosto 2023, 19 horas 39 minutos, me he extendido. Vamos a dar inicio a esta clase que está relacionada con los estados financieros.
Entonces vamos a comenzar con el objetivo de la presentación de los estados financieros y vamos a ir avanzando analizando los formatos y las formas de presentación de la información financiera para entender, para entender qué es lo que hacemos y cómo debemos presentarlo. Entonces nos dice el objetivo de la presentación de los estados financieros, nos dice que esta norma establece las bases. ¿Para qué? Para la presentación de los estados financieros de propósito general. Para asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. Bien, entonces estamos claros que la norma, a través de todo su conjunto de normas, establece la base para el registro, para el tratamiento contable de ciertas operaciones. ¿Para qué? Para preparar los estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros? El estado de situación financiera, el estado de resultado o estado de resultado integral, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio en el patrimonio, las notas. Que tiene un propósito general para una gama o un sinnúmero de usuarios. ¿Cuáles son esos usuarios? Son los accionistas, los bancos, las instituciones fiscales, los inversores, los acreedores, ¿sí? Los empleados dentro de la organización. Entender qué está sucediendo dentro de esa compañía, si debe continuar o no debe continuar, o si puedo invertir o no. Ahora, como les he dicho anteriormente, esto que parece tan sencillo, a veces lo perdemos de vista. Entender por qué hacemos lo que estamos haciendo. El otro día, reunido con una señorita, contadora de una compañía, le preguntaba a ella cómo iba con la información financiera. Entonces ya estamos a agosto y ella me decía, tengo la información financiera preparada hasta el mes de febrero. Hasta el mes de febrero. Entonces, yo le hice ver, le hice notar y le pregunté, ¿cuál es tu misión como contadora dentro de esta entidad? Tal y cual. Le hice esa pregunta. ¿Cuál es tu misión? ¿Tienes claro cuál es esa misión? Entonces te lo recuerdo. La misión como contadora general de la compañía es presentar información. Información para que puedan tomar decisiones la administración. Si tú te desvías a la izquierda, le digo, o te desvías a la derecha, pierdes el objetivo de la misión para la cual has sido contratada. Puedes hacer un sinnúmero de cosas, le digo. Puedes hacer un sinnúmero de cosas, lo que tú quieras, pero no vas a ser la contadora general. No eres la contadora general. No eres contadora pública autorizada o ingeniera en contabilidad o licenciada en contabilidad, no. El objetivo del profesional contable es la presentación de información estructurada que tiene un propósito general.
en este caso, información para los accionistas de la empresa. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Qué decisiones? ¿Cómo vamos en las cuentas por cobrar? ¿Cuánto tenemos por pagar a los empleados? ¿Cuánto tenemos por pagar a los proveedores? ¿Cuánto han sido los ingresos, los gastos? ¿Se están controlando las propiedades, planta y equipo? ¿Se han conciliado las cuentas bancarias? ¿Se han conciliado las tarjetas de crédito? ¿Se están haciendo los cobros debidamente? Todo eso es parte de la misión del contador público dentro de la organización. Entonces, cuando le digo a ella esto y la hago reflexionar, no con el objetivo de hacerla quedar mal, no, sino con el objetivo de que entienda que si ella no tiene información actualizada y no revisa esa información, lo que ya les indiqué anteriormente, su misión, su misión no la está cumpliendo. Y lo que está haciendo es apagando o viviendo el día a día sin tener claro lo que ella realmente tiene que hacer. Y esa misión es la que cada uno de nosotros no debe de olvidar. Finalidad de los estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. Información que debe ser útil a una amplia variedad de usuarios para tomar decisiones económicas. Aquí un tema, colega, para reflexionar. Si yo fuera médico, estuviera tal vez hablando en este momento de medicina. Si fuera tal vez un doctor en corazón, los estuviera a ustedes, ¿no? Les estuviera hablando sobre el corazón, o sobre el cerebro, o sobre el pulmón, etcétera, etcétera. Pero nuestra profesión es ser contadores públicos que, similar al doctor, cuidamos la salud de la empresa. Y a veces en eso también nos perdemos. Erróneamente, hay individuos que dicen, ay, es que tú le cuidas el bolsillo al dueño de la empresa, si no te paga bien, si te trata mal, si no te reconoce un bono aunque sea. Puede ser, no hay, no hay jefe bonito, no lo hay. Siempre todo jefe tiene un defecto y con creces, pero nuestra esencia es la preparación de los estados financieros para informar la salud de esa compañía, para que se mantenga viva. Y producto de que esa empresa se mantiene viva, producto de eso hay mucha gente trabajando dentro de esa empresa. Producto de que esa empresa se mantiene viva, hay impuestos que se está pagando. Producto de que esa empresa se mantiene viva,
hay consumo a nivel nacional. Si nosotros entendemos todo eso y muchas cosas más que tal vez subyacen y en este momento se me están quedando, es que nosotros le damos valor, el valor que se merece a esta carrera. Porque ya lo he dicho en otras ocasiones, ser contador público, ser licenciado en contabilidad o ingeniero o doctor en contabilidad, no es una tarea fácil. Es una tarea muy complicada donde implica muchas destrezas técnicas que debemos aprender. Ya lo he dicho anteriormente. En lo personal, a mí ya me desbordan y ya no me alcanzo para poder cubrir esas áreas. Entonces, nosotros informamos para que tomen decisiones económicas, informamos, explicamos, exponemos, hablamos con la administración. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores. ¿Está funcionando ese administrador o no está funcionando ese administrador? Y hay empresas que son administradas por gente muy mediocre, que no hacen ningún cambio porque la empresa mejore. Y ahí es donde viene el contador público, el auditor, el asesor, etcétera, a hacer una evaluación si funciona o no funciona esa compañía. Con los recursos que le han sido confiados para cumplir este objetivo, los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos de una entidad: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, aportes, flujos de efectivo. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y en particular su distribución temporal y su grado de certidumbre. Muy bien, estas explicaciones técnicas, estas predicciones de hacia dónde va la entidad y cuánto puede generar, y los grados de certidumbre corresponden a nosotros, ya una explicación que nosotros demos a esa administración. Y eso es lo que le vendemos a la administración. Recuerden eso siempre. ¿Ah? Usted que sabe explicar, oiga, ¿qué está pasando con las cuentas por cobrar? Que usted sabe hacer un análisis entre las cuentas por cobrar y las ventas. Tal vez que usted sabe hacer un análisis entre las ventas y las propiedades, planta y equipo. Que usted sabe sacar una relación entre los proveedores, los gastos monetarios. Todo eso es lo que nosotros vendemos y por eso es que nosotros siempre hablamos de que esta profesión es técnica, porque está compuesta de otras áreas, de otras materias. Hablamos también de que la presentación de estos estados financieros deben ser razonables y deben cumplir con las NIF. Ya sabemos con creces qué son las NIF. Y decimos que los estados financieros deberán presentarse razonablemente. Ahora la pregunta que yo los llevo a reflexionar a ustedes: ¿cómo logro presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero? ¿Cómo logro presentar que esa información sea razonable? ¿Cómo llego a eso? A una información razonable. Entonces,
Es lo que he venido explicando. Todo lo que nosotros aprendemos dentro de la universidad, el colegio, las maestrías, lo que hemos venido explicando de manera sencilla, no tan técnica, simple, suelta, sobre el manual de funciones, manual de control interno y los tratamientos contables de las NIF y otras herramientas como los flujos de caja proyectados, los presupuestos, todo eso nos lleva a cada vez subirle una rayita para que esa información sea fiable, presente razonablemente sus cifras a través de todo el análisis técnico que conforman cada uno de sus elementos financieros. Nos dice así como los flujos de efectivo de una entidad, esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna. Fidedigna no de lo que a mí se me ocurra o yo creo. No, no. Por eso es que yo les he dicho a ustedes, a mí no me crean, lean, simplemente yo soy el que paso la bola, yo soy el aguatero. Ustedes tiran la bola fuera de la cancha, yo corro y voy a pasárselas. Esa presentación fidedigna es en la medida que yo he utilizado un tratamiento técnico. Si no hay un tratamiento técnico y todo esto lo hago de lo que yo creo, a menos que lo que yo creo sí está bien sustentado, ejemplo de lo que acabo de decir, ejemplo, una señorita en alguna ocasión me decía, mire, el auditor me dijo esto, y como el auditor me dijo esto, yo hice lo que el auditor me dijo. O sea que el auditor le decía, párate de cabeza o tírate a la ventana, y ella se paraba de cabeza o se tiraba a la ventana. No. Señor auditor, me parece muy bien lo que usted dice. Señor asesor, etcétera. Me parece muy bien. Dígame los antecedentes legales. ¿Cuáles son los antecedentes legales? ¿Cuáles son los antecedentes técnicos para que hagamos lo que usted me dice? Pero no me lo diga de palabra. No, eso no sirve para nada. Dígamelo por escrito, documentado, en un documento impreso y con firma de responsabilidad. Eso me sirve. En alguna ocasión, en una auditoría, el contador se pavoneaba creyendo saber todo y refutaba todo lo que yo decía. Yo no le decía nada, me quedé callado. Hasta que terminó en su momento de hablar, le dije, bueno, sabe que aquí está mi informe, aquí está firmado, le digo a la gerente. Ahí está mi firma electrónica. Todo lo que el señor acaba de decir, dígale que se lo dé por escrito y firmado, le digo a la gerente. Dígale que le dé pues por escrito y firmado. Y que no se lo diga de palabra. Cualquiera habla tontería, pero si usted está seguro de lo que dice, usted prepara un documento con los antecedentes, no se olvide de esto, con los antecedentes legales y los antecedentes técnicos que le digan, ah, sí, eso es por esto. Ah, muy bien. Señor contador, señor auditor, señor asesor, usted tiene la razón. Muy bien. Eso nos va a ayudar a una presentación mucho más fidedigna para la presentación de los estados financieros. Así como otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos, gastos establecidos en el marco conceptual.
Bien, dentro de esta presentación fidedigna de la información financiera, nuevamente esto ya no es nuevo, comparto con mis amigos porque ya, un ejemplo, yo ya no hablo con desconocidos, yo hablo con amigos. Un ejemplo, constantemente estoy hablando con Ilmar, con nuestro colega Luis Deiva, con nuestro colega Lorena Castro Corrales, Mauricio Hernández, que constantemente se conectan, Narcisa Merino, Olga Susana Negra, son amigos de estudio. Mis amigos de estudio, que ya me han escuchado decir que para aumentar este grado de información que sea elevado y que sea fidedigna, debemos tener un manual de políticas contables. ¿Hemos trabajado en un manual de políticas contables? Si no lo hemos hecho, tenemos que trabajar en ello. Recuerden que la NIC para las pymes tiene apenas 276 páginas hasta este momento. ¿Ya? Entonces, eso implica de que sí lo podemos hacer. Que la información nos dice, presentada, incluya las políticas contables de una forma que sea relevante. ¿Qué significa relevante? ¿Ah? Que me ayude a tomar decisiones, que me ayude a entender si una partida, su omisión o su error me puede llevar a tomar malas decisiones. Fiable, comparable. ¿Por qué necesitamos estados financieros de años anteriores? Para poder comparar la evolución de la empresa. Para poder comparar. Por ejemplo, usted que me está escuchando, colega amigo, ¿no? Está en su empresa. Oye, Francisco, ¿cómo vamos? ¿Cómo está la compañía? ¿Ah? Mira, estamos aumentando más los gastos. Las ventas no han crecido, pero los gastos, mira, han ido creciendo, han ido aumentando. Entonces, ¿cómo yo puedo saber eso? A través de la información histórica comparable entre un año y otro. Entre más años tenga hacia atrás, mucho mejor puede compararlo. Ahora, un ejemplo, en una compañía, hay una señorita que está trabajando y dice, bien, ¿yo cómo puedo mostrar que estoy funcionando, que, que, que mis ideas, que mis ideas están dando resultados? ¿Cómo le puedo demostrar al dueño? Muy bien, le digo, a ver, esto es un negocio, tienes que estar clara. Y el negocio se maneja a través de las cifras. ¿Cómo puedes mostrar si tu campaña publicitaria está dando resultados? ¿Cómo lo puedes demostrar? A través de las cifras. Ejemplo de lo que acabo de decir. Vamos a suponer que yo lanzo una campaña publicitaria en el mes de enero y que esa campaña publicitaria tiene que repercutir en el mes de febrero, en el Día del Amor, porque quiero que se vendan más mis productos. ¿Cómo puedo saber si mi campaña publicitaria ha dado los resultados que yo espero? Muy bien, debe establecer las cifras del mes de enero y del mes de febrero, incluso del mes de marzo, de años anteriores. Por lo menos unos 6 años atrás, donde prepara gráficos estadísticos. Vamos a suponer que en el año anterior vendió $1.000.000 y que producto de esta campaña usted espera elevarse por lo menos a 1,5 millones.
ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que el año anterior usted vendió $900.000, perdón, el año 2020 vendió $900.000, en el año 2021 vendió $1.000.000, en el año 2002 vendió $1.200.000, habían ventas en crecimiento. Y producto de esta campaña que quiere hacer, quiere elevar las ventas, ejemplo, a 1.600.000. Incrementar más la variación porcentual entre un año y otro. Entonces, ahí usted tiene un pequeño índice para poder establecer si ha tenido resultado su campaña publicitaria o su estrategia. Usted como asesor va a una compañía y quiere demostrarle al dueño su valía como asesor. Y quiere demostrar que lo que usted recomienda va a dar resultado. Primero, debe tener claro que dependiendo qué es lo que va a asesorar, esto va a demandar de tiempo. Y un ejemplo, usted puede, a través de su asesoría, mejorar las cuentas por cobrar. Ejemplo, hacer un análisis de las cuentas por cobrar. Eso implica revisión, levantamiento de información, un mejor control de los inventarios. Demanda tiempo, demanda análisis, tanto físico como tecnológico, revisar el sistema informático. Y a veces no es fácil porque dentro de lo que usted va a asesorar, no es que les abren las puertas, todo lo contrario, le ponen trabas, tranca. El gerente ha de querer, pero le ponen tranca a usted. Entonces, todos esos errores que usted analice, con todo su análisis técnico y el tratamiento técnico que le dé, va a obtener un resultado. Y ese resultado, toda esa metodología que usted ha preparado para llegar a un fin, es lo que usted demuestra a la administración, su valía como asesor, como auditor, etcétera, etcétera. Ahorita me estoy refiriendo a ejemplos simples, ¿sí? A ejemplos simples, pero que son reales. Son reales. Y es como usted demuestra su capacidad en lo que está haciendo. Entonces, por eso yo debo entender que esto es relevante, que es fiable, que son más que simples conceptos, que es comparable, que es comprensible la información financiera. Y esto preparado a través de una serie de procesos técnicos, donde yo debo de entender cómo presento la información. Un ejemplo, ¿qué método, amigos, qué método ustedes aplican para presentar el estado de situación financiera? ¿Ustedes lo tienen claro? ¿Qué método están utilizando? Esas cosas simples, todos debemos de entenderlas, porque esas pequeñas cosas son las que nos distinguen de otros profesionales. Ejemplo de lo que acabo de decir. En una revisión XYZ, en algún momento, hace muchos años atrás, una señorita me da
los estados financieros, el estado de resultado me lo da de la siguiente forma. Ventas, ejemplo, 1.000.000. Gastos administrativos, 500.000. Perdón, costo de venta, 500.000. Gastos administrativos, 100.000. Gastos de venta, 150.000. Otros gastos, $50.000. Utilidad. Entonces yo le digo, me parece muy bien su estado de resultado. Me parece muy bien. Pero ¿qué método está aplicando, le digo, al presentar este estado de resultado? No sabe, no lo sabía. Y le hice esa pregunta, no con la finalidad de hacerla quedar mal, no, sino porque estaba actuando de una manera poco profesional. Sí puede hacerlo, sí puede efectivamente presentar el estado de resultado de la manera en que yo les acabo de decir. Pero si tú lo tienes presentado en tu sistema informático de otra forma, lo que simplemente me quieres entregar es un resumen de la información financiera, pero no estás cumpliendo coherentemente con lo que estás presentando en tu sistema informático. Entonces, al no saber cómo yo presento mi estado de situación financiera, cómo yo presento mi estado de resultado, cómo debo presentar mi estado de flujo efectivo, simplemente trato de presentarlo conforme yo crea, lo que yo crea o lo que yo piense. Entonces, en esta noche vamos a aprender cómo presentar esos estados financieros para poder explicar a los auditores o para poder aplicar a nuestros clientes, etcétera, etcétera. Cuando nosotros presentamos el estado de situación financiera, nosotros podemos presentarlo en una forma de cuenta, en una presentación horizontal. En un orden de activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Lo podemos presentar en forma de cuenta, en una presentación horizontal, tal como lo estamos viendo en este momento. Activo, activo no corriente, total del activo, pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente, total del pasivo, patrimonio y cada uno de los elementos financieros que componen ese estado de situación financiera. Nombre de la empresa, estado de situación, en este caso identificando el estado financiero, las fechas y expresado en la moneda funcional de ustedes, de su país. Entonces, esta es una forma de presentación. Muy bien, entonces usted ya en este momento aprendió que usted puede presentar los estados financieros en forma de cuenta, en una presentación horizontal. Usted ya lo tiene claro eso. Y puede presentarlo de acuerdo al corriente, no corriente. De acuerdo a su grado de liquidez. Alguien decía en algún momento, oiga, profesor, ¿pero por qué no presentamos de la forma europea, que es ya un estado financiero avanzado, mejor presentado y estructurado? Oiga, es terrible. No entiende. Son simplemente formas de presentación de la información financiera. Si usted quiere presentarlo como lo presentan los europeos, puede hacerlo. Puede hacerlo. Pero tiene que entender qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo. Si usted entiende eso, usted dice, hey,
voy a presentar un estado financiero en forma de cuenta, presentación horizontal, no corriente, corriente, pasivo no corriente, pasivo corriente, patrimonio, etcétera. Entonces, la forma más habitual que se sigue para el estado de situación financiera es la de cuenta, donde el activo se sitúa a la izquierda y el pasivo y el patrimonio a la derecha. Se trata de la típica forma de presentación que conocemos y que nos han enseñado ya en la universidad. Así es. Esta es la típica que nos enseñan en la universidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo más detallado y esto se llama una presentación en forma de cuenta. Una presentación en forma de cuenta. También podemos presentar la información financiera en modo reporte, en forma de reporte. Entonces, el formato de presentación en forma de reporte ha sido una alternativa interesante a la hora de universalizar la presentación de los estados financieros. Por ejemplo, es común ver la presentación vertical de los estados financieros presentados ante las entidades del Estado. De igual manera, a través de este tipo de presentación, es posible efectuar los análisis verticales y horizontales con el fin de conocer la situación de la misma a través de los indicadores financieros. Entonces, tenemos la presentación en forma de reporte, esta presentación que estamos viendo en la pantalla, que como dice, en la parte conceptual nos ayuda a hacer los análisis horizontales, los análisis verticales, las variaciones, etcétera, en este tipo. ¿Cómo se llama este? Presentación de estado financiero con una metodología de reporte. Aquí está presentando el activo corriente, el activo no corriente, de acuerdo a su grado de liquidez. De mayor grado de liquidez a menor grado de liquidez. Oye, Víctor, ¿y ese estado financiero sigue vigente? ¿Esa presentación? Sí, esa presentación sigue vigente. No ha caducado. Lo mismo es que usted le dé la vuelta como no le dé la vuelta. Eso no es lo importante. Estos son simplemente formas de presentación. Y tenemos la forma inglesa, donde el pasivo se presenta al inicio, pasivo, patrimonio, y el activo va del lado derecho. Entonces, por lo general, en la práctica inglesa y europea, se invierte por completo el orden de los activos y los pasivos a lo que conocemos habitualmente mediante la forma de cuenta, mediante la presentación en forma inglesa. El pasivo y el patrimonio figuran en el lado izquierdo y el activo en el derecho. Muy bien. Hasta ahí, usted, ¿qué ha aprendido en este momento? ¿Cómo presenta usted su estado financiero de su empresa? ¿En forma de cuenta? ¿En forma de reporte? ¿O forma inglesa? ¿Qué metodología ha utilizado? ¿Del corriente al no corriente o del no corriente al corriente? ¿Cómo lo está presentando? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Para cuando usted prepara sus políticas contables. Ya sabe en qué forma deben presentarle los estados financieros. De repente usted es un inglés y quiere que le presenten de esta forma. Ahora, del libro B de las NIF, tenemos este modelo. El modelo ilustrativo de un estado de situación financiera al 31 de diciembre de X7 en miles de unidades monetarias. Entonces tenemos activo,
activo no corriente, propiedades, planta y equipo, plusvalía, otros activos intangibles, inversiones en asociadas, inversiones en instrumentos de patrimonio. El comparativo. El año inmediato anterior, en el lado derecho, el ejercicio corriente del lado izquierdo. Viene el activo corriente, inventario, cuentas por cobrar comerciales, otros activos corrientes, efectivo y equivalentes al efectivo, de acuerdo a su grado de liquidez, de menor grado de liquidez a mayor grado de liquidez, total del activo. Entonces ya con este modelo entendemos que nosotros también podemos presentarlo de esta forma. La NIC 1 no lo permite. Es una cuestión de decisión, cómo usted quiere presentarlo. Y en la parte del patrimonio, inicia con el patrimonio, patrimonio y pasivos. Entonces tenemos patrimonio, capital en acciones, ganancias acumuladas, otros componentes de patrimonio, participaciones no controladoras, total del patrimonio. Entonces, va primero el patrimonio. En el activo, activo no corriente, activo corriente. En el pasivo y patrimonio, primero va el patrimonio. De ahí viene el pasivo no corriente, préstamos a largo plazo, impuestos diferidos, provisiones a largo plazo, pasivo no corrientes totales, y ahí viene el grupo de los pasivos corrientes. Todo esto nos va a dar el total de pasivos. Y pasivo y patrimonio y pasivos totales. Bien, ¿qué hemos aprendido con esto? ¿Sabes qué, Víctor? Yo quiero presentar mi estado financiero como lo están presentando en Europa. Muy bien, puedes hacerlo. Entonces, ya has aprendido que si vas a organizar el activo, viene en este orden. Activo no corriente, activo corriente y ordenado de acuerdo a su grado de liquidez, de menor a mayor grado de liquidez. Y que el patrimonio y el pasivo, primero va ordenado el patrimonio, de ahí viene el pasivo no corriente, de ahí viene el pasivo corriente, y eso va a dar el total de patrimonio y pasivo. Entonces ya entiendes eso, si es que deseas presentar este modelo. Y este modelo va a estar ordenado de acuerdo a su grado de exigibilidad, de menor grado de exigibilidad a mayor grado de exigibilidad. Entonces, bien, hasta aquí, resumen. Ya tengo claro que hay tres formas de presentar los estados financieros, que puede ser en forma de cuenta, puede ser en forma de reporte, puede ser en el método inglés. Si quiero presentar el método o la forma que están utilizando en otros países, ya entiendo que primero parte del activo corriente, patrimonio, pasivo no corriente, pasivo corriente. Perfecto, entiendo eso. Ahora ya estoy claro.
Y tenemos el ejemplo del estado de resultado. Entonces nosotros tenemos el estado de resultado del periodo y otro resultado integral cuando se aplica la NIC 39 de instrumentos financieros. Del grupo XYZ, el estado de resultado del periodo y otro resultado integral para el año terminado el 31 de diciembre 2007. Entre paréntesis, la ilustración de la presentación del resultado del periodo y otro resultado integral en un estado y la clasificación de gastos dentro del resultado del periodo por función. Por función. ¿Qué método, qué política contable está aplicando para presentar este estado de resultado? Está aplicando el método de función. ¿Usted aplica en su empresa el método de función? ¿Qué significa el método de función? Acá les estoy, en este cuadrito amarillo, les estoy describiendo método de la función de los gastos o del costo de las ventas. Clasifica los gastos de acuerdo con su función como parte del costo de venta o, por ejemplo, de los costos de actividades de distribución o administración. Como mínimo, una entidad revelará según este método su costo de ventas de forma separada de otros gastos. Este método puede proporcionar a los usuarios una información más relevante que la clasificación de gastos por naturaleza, pero la distribución de los costos por función puede requerir asignaciones arbitrarias e implicar la realización de juicios de importancia. Un ejemplo de clasificación utilizando el método de gastos por función es la siguiente, el método que estamos viendo aquí. Analicemos. Ingreso a actividades ordinarias, costo de venta, ganancias brutas, otros ingresos, costos de distribución. Pero ¿qué pasa? No me presenta un detalle. El costo, el método de función, no me presenta un detalle de cada uno de esos elementos financieros. Entonces yo al momento de, de, de querer analizar, oye, ¿y cuáles son esos costos de distribución? ¿Cómo están clasificados? No lo podría ver en el estado de resultado. No lo podría, porque el contador está aplicando el método por función. No se olvide. Gastos de administración, otros gastos, costos financieros. Entonces, esto es lo que yo le decía a ustedes. La señorita me presenta este resumen. Yo le pregunto a ella, yo sí lo sabía, le pregunto a ella, muy bien, el estado de resultado que usted me está presentando, yo le pregunto, ¿qué método está aplicando? ¿Cómo se llama el método que está aplicando? No lo sabía. ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque ella, en su ignorancia o en su viveza, al no quererme dar un estado de resultado detallado, simplemente cogió y me lo resumió. Pero cuando yo le pedí el estado de resultado del sistema informático, resulta que el del sistema informático sí estaba por otro método, que ya lo vamos a aprender. ¿Ya? Entonces, dos cosas totalmente diferentes con lo que ella me presentaba y con lo que ella presenta en el sistema informático. Y ella no sabía qué método estaba aplicando, simplemente aplicaba lo que había aprendido en la universidad. Entonces usted ya sabe, cuando yo hago esto, estoy aplicando el método por función.
Y si yo estoy aplicando otro método en el sistema informático y quiero entregarle este método a los auditores, les estoy mintiendo. Entonces, mucho cuidado con eso. El otro método, para poder cerrar este capítulo, es el método de la naturaleza de los gastos. Entonces, dentro de mis políticas contables, el método que yo estoy aplicando y aplico en los sistemas informáticos para mi estado de resultado es el método de la naturaleza de los gastos. Y el método de la naturaleza de los gastos me detalla cada uno de los elementos financieros que componen esos grupos de costos, de gastos de venta, de gastos administrativos, otros gastos. Entonces nos dice que una entidad agrupará gastos dentro del resultado de acuerdo con su naturaleza, por empleados, costos de publicidad, y no los redistribuirá atendiendo a las diferentes funciones que se desarrollan en la entidad. Este método resulta fácil de aplicar porque no es necesario distribuir los gastos en clasificaciones funcionales. Un ejemplo, entonces tenemos lo que hacemos normalmente nosotros: sueldos, beneficios sociales, suministros y materiales, combustibles y lubricantes, gastos de depreciación, pérdida por deterioro, gastos por transporte, envíos, impuestos, contribuciones, etcétera. Incluye los costos por costo de venta, incluyen los costos de venta, su separación de los costos de venta. Entonces, más que seguro que usted está aplicando el método de la naturaleza de los gastos. Bien. Ahora, cuando nosotros estamos preparando el estado de resultado, nosotros debemos de entender cómo distribuimos ese otro resultado integral. Sí, ¿cómo distribuimos? ¿Cómo presentamos ese otro resultado integral? Entonces, el libro B de las NIF nos da ejemplos que nos ayudan a entender cómo debe ser esa presentación. Bien, vamos a ir analizando paso a paso el método por función. Tenemos ingresos de actividades ordinarias, el costo de venta, la ganancia bruta. Tenemos otros ingresos, costo de distribución, gasto de administración, otros gastos, costos financieros, participación en las ganancias de asociadas, ganancias antes de impuestos, gasto por impuesto a las ganancias o impuesto a la renta, y ganancia del año procedente de actividades que continúan. Entonces, bien, nosotros ahora, en nuestro estado de resultado, podemos cambiar las terminologías. Ahora ya no vamos a registrar utilidad antes de impuestos, podemos ponerle ganancia antes de impuestos. La misma situación es, la misma situación es simplemente un cambio de nombre, pero podría adoptarlo. Ganancia del año procedente de actividades que continúan. Pérdida del año procedente de actividades discontinuadas. Y ganancia del ejercicio contable. Muy bien, hasta aquí es lo que nosotros hacemos usualmente. Simplemente lo que hemos venido a reforzar es que ya sabemos qué método estamos aplicando. Si es el método por función
o es el método por naturaleza? Ahora tenemos el otro resultado integral. Entonces aquí vamos a irlo viendo despacito. Tenemos el otro resultado integral y ahí vamos a dividir partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo. Partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo. Ejemplo, ganancias por reevaluación de propiedades, planta y equipo. Entonces, en esto de las ganancias por reevaluación de propiedades, perdón, por la reevaluación de propiedades inmobiliarias, sí, he reevaluado una inversión inmobiliaria. Y producto de esta reevaluación, entre paréntesis, estoy ganando. Entre paréntesis, estoy ganando. Pero no me lo he ganado todavía. No me lo he ganado. No me ha entrado el dinero a mi compañía, a mis cuentas, no. Es simplemente un informativo donde dice, mira, has tenido estas propiedades, planta y equipo, estas inversiones inmobiliarias, estos activos biológicos, etcétera, y producto de estas revaluaciones, de establecer el valor razonable en el mercado, has tenido un incremento en tu patrimonio. Pero todavía no me lo he ganado. Por eso es que son partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo. Todavía no. Nuevas mediciones de los planes de pensiones de beneficios definidos. Participación en el otro resultado integral de las asociadas. Impuesto a las ganancias relacionadas con partidas que impuesto a las ganancias relacionadas con partidas que no se reclasificarán. Entonces tenemos ahí en negativo. Ahora, yo no lo sé todo, no me las sé todas, usted tampoco. Cuando haya algo que usted quiera aprenderlo y necesite aprenderlo, lo va a investigar. Pero lo importante es tener claro la esencia de esto de aquí. Lo importante es tener la esencia de esto de aquí. ¿Qué estoy presentando en el otro resultado integral? Partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo, que no van a ir al resultado, que son simplemente informativas de un evento producto de operaciones realizadas dentro de la compañía, que pueden llevarme a ganar o a perder dinero. Y que esas partidas, al no verlas, al no entenderlas, no sé si están afectando a mi negocio. Segundo ejemplo. Ejemplo, tengo inversiones en instrumentos financieros. Instrumentos financieros volátiles que pueden hacerme ganar dinero o pueden hacerme perder dinero. Pero no lo voy a saber hasta que me desprenda de esos instrumentos financieros. Pero no voy a esperar desprenderme de esos estados financieros para poder saber lo que está pasando. Y por eso es que al contador, si yo soy el gerente, le digo, oye Betty, preséntame el otro resultado integral de mis instrumentos financieros. ¿Cómo estamos? Quiero saber si estamos ganando, estamos perdiendo, cómo está la situación en el mercado.
quiero saber la realidad de estas inversiones que tengo, como el tema de las inversiones inmobiliarias. ¿Qué está pasando con los activos disponibles para la venta? Etcétera, etcétera. Entonces, con esto usted le va a presentar al dueño algo que todavía no va a afectar al resultado de ciertas operaciones que realiza la entidad. Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado. Bien, aquí es todo lo contrario. Aquí ya hablamos de hechos que están haciendo que mis activos se incrementen o mis activos disminuyan. Y que esto ya me permite reclasificarlos al resultado. Ejemplo, las diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero. Activos financieros disponibles para la venta, donde yo establezco el precio. Ahí está, te aflojo esos instrumentos financieros. Esto valen. Y yo ya sé cuánto voy a ganar. Recordemos que los activos disponibles para la venta son activos de los cuales me voy a desprender inmediatamente, lo más pronto posible. De hecho, ya conozco compradores potenciales que me van a adquirir esos activos. Entonces, bien, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en esta parte del resultado integral? Que hay dos clasificaciones, las partidas se pueden, que no se pueden reconocer a resultado, producto de que no han sido todavía ganancias o pérdidas, y las partidas que sí se van a reconocer a resultado debido a decisiones que se hayan tomado. ¿Ya? Entonces, entre ellas tenemos los activos financieros disponibles para la venta. Hasta ahí tenemos un total de otro resultado integral del ejercicio contable neto de impuestos y resultado integral total del año. Muy bien. Con este ejemplo, usted ya se adentró a entender qué es esto de otro resultado integral. Si usted quiere ya perfeccionarse, ¿qué tiene que hacer? Ir e investigar, abrir los libros, Google, libros, leer, hasta que usted se vuelve especialista. Oiga, esto de otro resultado integral, nadie lo explica. Poquísimas las personas que lo explican. Sí, hola, Víctor. Hola Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches. Mira, lo que pasa es que los instrumentos, eh, por ejemplo, los que yo vendo en la bolsa, esos pues no podemos saber qué es lo que va a pasar. Antes sí, porque podíamos manejar lo que se llama cabeza hombro, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Que tiene una forma de hombros y cabeza, ¿no? Cuando bajaba y sabíamos por qué, ¿no? Porque a lo mejor pues era ya la fecha de pagar impuestos, de pagar aguinaldos, de pagar, bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? Sueldos y todo, ¿no? Pero ahora el mercado es el que influye, ¿no? Entonces, ahí las variables, pues no las puedo controlar, por lo tanto, pues yo tengo que ver cómo lo voy a registrar, ¿no? Claro, A lo mejor podría ser ponerlo en cuentas de orden. Bueno, en México nada más ponemos
costo integral de financiamiento, pero cuando ya se realizó, ¿no? Eh, y es lo que tú estás poniendo, ¿no? Sí. Ok. Excelente, excelente. Gracias, mi querido Carlos. Bien, entonces ya tenemos una idea de qué es esto de otro resultado integral. Nosotros ya lo vamos perfeccionando. Recuerden lo que yo les digo nuevamente, eh, conocer y adentrarse a cada uno de estos procesos del entendimiento de esta presentación de la información financiera eleva nuestro plus para poderle vender los servicios al cliente. En la medida en que nosotros lo sabemos manejar, en esa medida es lo que nosotros podemos vender. Bien, entonces ahora viene la parte de ganancia atribuible. ¿Ya? Ya tenemos aquí el resultado integral del año. Ahora, ¿cuál es la ganancia atribuible? Entonces, para propietarios de la controladora, participación no controladora, viene la parte que le corresponde a la ganancia, 121.250, 97.000, 24.000. Ahora tenemos el resultado integral total atribuible, 107.250, 93.500, y propietarios de la controladora y participación no controladora. Las ganancias por acción y las básicas y diluidas. Entonces, hasta ahí, ¿qué hemos aprendido? Mi otro resultado integral, voy a presentar las partidas que no se reclasifican a resultado, las partidas que pueden reclasificarse ya posteriormente a resultado, cuál es mi resultado integral total del año, ¿no? Tomando en consideración los 121.250, con todas estas afectaciones, ¿cuál es mi resultado integral total del año? 107.000. Esta es mi ganancia del ejercicio contable. Esta es mi ganancia del ejercicio contable. Pero ya con mi otro resultado integral y tomando en consideración todas estas operaciones, ahora mi resultado integral total del año es $107.000. O sea, ¿he ganado $121.250? No. Con mi resultado integral resulta que he llegado a $107.000. Ahora, de esto, ¿cuál es la ganancia atribuible? Hago la repartición. ¿Cuánto corresponde? ¿Cuál es el resultado? La una de la ganancia atribuible, los $121.250. Está aquí. Ganancia del ejercicio contable. La otra es del resultado integral total del año. Y hago la distribución que corresponda. Esa distribución que yo estoy realizando no es una distribución de suma y resta, es una distribución metodológica de conformidad a la operación que se haya realizado con esos inversores. ¿Sí? Entonces, bien, en esta noche, hasta este punto, para hacer un resumen, ¿qué hemos aprendido? Hemos reflexionado sobre que los estados financieros son información. ¿Y qué tipo de información? Información técnica. Información técnica que requieren el conocimiento de una serie de materias técnicas en el área de cobranza, en el área de la bodega, en el área de instrumentos financieros, en el área laboral,
etcétera. Y que la misión de cada uno de nosotros es presentar esa información financiera y poderla explicar. Que si nos desviamos a la izquierda o nos desviamos a la derecha, perdemos esa esencia y ese plus, convirtiéndonos en un empleado más tipo mensajero que hace otro tipo de actividades menos la que nos han contratado. Hemos aprendido que el estado de situación financiera tiene tres modelos de presentación: por cuenta, por reporte y la forma inglesa. Y que este estado de situación financiera puedo aplicar una metodología de activo de corriente a no corriente o de no corriente a corriente. ¿Dependiendo de qué? De la política adoptada por la empresa, de la política adoptada por la empresa. Hemos aprendido que el estado de situación financiera puedo aplicar una de las dos metodologías y que esto debe estar recogido en nuestro manual de políticas contables. ¿Cuáles son estas metodologías? ¿El método de función o el método por naturaleza? Debemos elegir uno de los dos. Por lo general, todos los profesionales contables, la mayoría de profesionales contables, eligen el método por naturaleza. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido el otro resultado integral. Hemos aprendido que una parte del resultado integral no va a afectar a los resultados y vemos que otra parte del resultado integral sí va a afectar a los resultados en el futuro. Hemos visto cómo o de qué corresponde la distribución de la ganancia atribuible, que corresponde a la ganancia del ejercicio contable, y la distribución de la ganancia por otro resultado integral. Entonces lo dividimos. Hemos explicado que esto no es de suma o resta o división, sino que corresponde a una metodología que va a depender también de una revisión de los acuerdos internos con los inversores y las metodologías que yo deba de aplicar de acuerdo a las NIF. Bien, Oye, hasta ahí, Víctor, sí. una pregunta, mira, en México, por ejemplo, eh, el que decide qué cupón, por ejemplo, si es una sociedad, son el consejo de administración, ¿no? Y se supone que ya el comisario ya lo aprobó, ¿no? O sea, porque si no, el comisario es solidariamente, eh, pues ante el fisco y lo pueden acusar hasta penalmente si hubo alguna evasión, ¿no? ¿Sí? De impuestos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo nombran a uno comisario también, ¿no? Lo ideal es que sea el auditor el que lo haga, ¿no? Pero es el consejo el que dice, a ver, vamos a poner el cupón A o el cupón A1, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo llevamos a la tesorería, arrancamos el cupón y ese es el que nosotros presentamos ante la caja y eso es lo que nos dan de reparto de utilidades, ¿no? ¿Sí? Bueno, es como se hace aquí, ¿no? ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Carlos. En este tema, como lo explica Carlos, el tema de los cupones referente a todo este tipo de inversiones, es un tema muy extenso, muy amplio. Por eso es que dentro de la contabilidad no podemos hablar, podemos sí hablar de expertos. Cuando hablamos de un experto,
hablamos de una persona especialista en cierta área técnica. Un ejemplo, nuestro colega Luis Devia es especialista, ejemplo, en el área contable agrícola. Él es un maestro, ejemplo, en el área agrícola. Ejemplo, Ana Beatriz es especialista en impuestos diferidos. Mauricio Hernández es experto en cálculos matemáticos de instrumentos financieros. Lorena Castro es experta en el área bancaria. Entonces, hablamos de expertos cuando dominan un tema en especial. En este sinnúmero de temas contables, producción, agrícolas, acuícolas, petroleras, etcétera, etcétera, no es fácil. Un ejemplo, en este momento, a Víctor Hugo Parrales lo van a contratar como contador de una empresa petrolera. Digo, yo no sé nada de petróleo. Podría aprender, no digo que no podría aprender, pero me va a tomar su tiempo. Debo entender ciertos temas técnicos, ¿sí? Pero a lo mejor la empresa necesita a alguien que sepa ya y que sepa muy bien muchas cosas técnicas en el área petrolera que implican cálculos. Entonces, se necesita un especialista. Entonces, cada uno de nosotros se puede convertir en un especialista, simplemente que debe de buscar los nichos donde pueda demostrar su valía profesional. ¿Para qué? Para generar un mayor ingreso que nos permita ciertas satisfacciones personales, familiares, etcétera, etcétera. Bien, queridos colegas, espero que esta clase les haya servido de algo con respecto a esta explicación técnica. Nos vemos el próximo día lunes. Vamos a tratar de ir incursionando en el tema de estado de flujo efectivo. No nos vamos a adentrar a hacer un estado financiero, no nos da el tiempo, pero vamos a adentrarnos a la explicación para tener nociones claras de qué es lo que debemos hacer al momento de preparar este estado financiero. Nos vemos la próxima clase y que tengan una excelente noche. Y no se olviden, los buenos somos más, simplemente nos quedamos callados. Y cuando nos quedamos callados, los malos son bastantes. Bye, bye. Es lo que está pasando, Víctor, ¿eh? En Así todo es, el mundo, ¿no? Como ustedes en Ecuador, en México, o sea, en todos lados está sucediendo, ¿no? así ¿Pero es. por qué? Porque no hablamos, ¿no? Simplemente. Así les hablo. Dicen que el valiente existe hasta que el cobarde se se lo acepta, ¿no? Sí, Cuando el león despierte, cuando el león despierte, no habrá nadie que lo calle. así es. Bye, bye. Bye, bye, hasta luego.